Hola a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo a Keeper Stall. Muy bien, pues vamos a seguir probando Shadow Monk ahora que ya le hemos dado algún talento en el segundo mapa. Se pasó quien lleva las redes sociales del juego, se pasó por el canal y dejó un comentario. Thank you so much for your comment. Así que pues nada, Shadow Monk en Us-Bit Depths, que es un mapa que hemos jugado menos, se nos da peor, pero bueno, pero mola la música. Pero ves, el ataque primario es direccional, eso me gusta. Tengo 9 plumas por recolectar. Combo ready. Rising Sun. ¿Veis? O sea, puedo quedarme detrás de estos tíos sin problema, porque aunque vengan ratas, el ataque primario pues actúa. A ver, las gargolitas estas quedaban mucho mal el otro día, otra vez. Velocidad. Ahora recordar, tenemos regeneración si estamos quietos. A ver, vamos a probarlo. Sí. Se pone ahí a meditar, qué chulo. Me falta quizás un poco de alcance en según qué ataques. Shadow Kick. Shadow Range. Otra gárgola, dando mal. Bueno. ¡Au! Por estarme quieto me han hecho daño. ¡Au! La música sigue molando un montón. Se viene arriba la música. Más patadas. Y claro, alguno habrá dicho, ¿cómo es el noveno vídeo? El anterior era el noveno vídeo, este es el 10º. Si no hemos visto los 8 primeros. Es que el juego se llamaba antes Soul Survivors. Entonces, claro, está subido como Soul Survivors, porque le cambiaron el nombre luego. Y ya lo comentaba ayer que, bueno, es una decisión. No sé. Entiendo, pues eso. El querer desmarcarse un poquito de Skyrim.
Que hubiera durado un poquito más hubiera estado bien. Vale, he hecho la combinación de teclas de teletransportarme sin querer. He hecho la combinación de teclas sin querer. Es complicado además, porque es abajo, abajo, izquierda, derecha o abajo, derecha, izquierda. Pero todo sin soltar. Más daño, sí, por favor. No, eso es maldición, no lo quiero. A ver, no es un montón de curación, pero bueno. Puede ser la diferencia entre vivir y morir. Comerciante. Soul Range. Estoy bajito de vida. No me gusta. Mira cómo medita ahí en medio del combate. Di que sí. Sí, súper desperdiciado. Ah, otra gárgola ahí arriba. Qué poca gana. Exacto. Algo curioso a la derecha ya, pero ¿el qué? Porque ayer ya anduve hacia la derecha y no pasó, no vi nada. Más que muerte y destrucción. ¿Qué era eso que ha pasado volando? Que casi me mata por mirarlo. Ah, vale, es la típica ruedecilla, vale. La típica ruedecilla esqueleto. Oh, Dios mío, estoy muy rodeado. Sombra, salvadme. Oh. Vale, creo que me carga unos cuantos. Más ecos. Oye, no se muere la rueda, ¿eh? Altar, no. Ah, quizás eso es lo curioso. Desafío, no. No, no acepto ninguna de las cosas.
¿Cómo no, un mímico? ¿Otro? Sí. Estoy muy rodeado. Au. I need potion. I need a potion in my life. Ah, vale. Daño. Aprovecho y recupero un poquito de vida mientras viene a por mí. O sus minions, ¿cómo mueren? Mierda, ahí me he equivocado. Ah, no, daño. Mucho. Ah. Aún no he conseguido pasarme a este tipo. No, pero está bien. Curar cura, pero es poquito. Hay que mejorar ese talento. Parece una tontería, pero no iba mal, ¿vale? Me ha gustado. Sí, más curación. Venga, vamos a probar con el Ranger allí. Doble episodio. Y aquí... Ah, con Space. Que tiene dos opciones. Disparar hacia adelante o hacia atrás. Muy útil. Pues además en los comentarios me dicen, es que el Ranger está muy roto. Yo, vale. No en mi país. Eso depende obviamente de la habilidad ya de cada uno. Yo tengo la habilidad que tengo, ya lo sabemos.
Pues la Curse Presence para ellos. De momentito así de solo teclado, ojo, que se viene arriba. Pero veis, una diferencia con respecto al Shadowmon, que Shadowmon tenía muchos ataques así, y este es muy lineal. Solo prácticamente estamos viendo mucha horizontalidad, sobre todo del ataque principal, obviamente. Summon Wolf, no veo ningún Wolf. Dice Bush es el lobo invocado. Yo no he invocado ninguno. Pero está bien eso de que, digamos, puede estar quiteando automáticamente. Mira, Summon Wolf. ¡Perrito! ¡Ay, qué mono! ¿Quién es el más guapo? ¡Auch! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Bien! Bueno, una gárgola menos en el mundo. Multishot, obviamente. Perrito. Perrito homicida. Venga, mejoramos el perrito. Ahora sí.
Suena a escopetazos. ¿Tengo una escopeta en vez de un arco? Algo curioso a la izquierda, no, gracias. Tengo suficiente con lo que tengo delante. A ver si conseguimos un poquito de oro, porque eso me estaba dando cuenta. No estaba ganando nada de oro. O sea, pero no estoy generando nada de oro con este personaje. Estoy en la mierda. En cuanto a vida, no sé qué me ha matado. Pero poco dinero, ¿eh? 102. Hombre, aún puedo comprar algo, obviamente. Pues sí. Y capacidad de daño. Que haya un 10% de que matar a un élite proporcione algo de curación. Sí. Sí. Bueno, pues esto ha sido hoy Keeper's Tool, así que pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, podéis dejar comentarios al respecto, escribir a Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias a los miembros del canal, además esta semana cumplen mes y se han llevado nueva medallita Arcadius 23 y dos más. ¡Ay, que no me acuerdo ahora de ellos! Mierda. Espera, vamos a volver a ponerlos. No. ¡Resetéame! ¡Ah! Qué bien está saliendo el final del vídeo. Main y Julio Ibarra Designer. Qué bien he quedado, ¿verdad? En plan de... No tengo tantos. Lo más importante... Que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.